Si tu objetivo es disfrutar de una vida sin dolor de espalda, bienvenido una semana más al podcast de Enforma. Soy Juan Aznar, especialista en entrenamiento correctivo para personas con dolor y estoy aquí para compartir contigo las claves sobre cómo prevenir y eliminar el dolor de espalda. Bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo del podcast de Enforma, en el cual vamos a hablar hoy sobre cómo influye la gravedad en nuestra postura. Me parece que como segundo capítulo puede ser absolutamente apoteósico porque para mí fue un cambio de manera de pensar, cómo influye todo esto, por qué estamos tan condicionados a hacer lo que hacemos y al final todo resultaba ser algo que odiaba en el colegio, que era la física. Así que no pretendo hoy darte una clase de física, simplemente quiero que entendamos pequeños conceptos, demos pequeñas pinceladas, incluso daré también un pequeño consejo sobre cómo podemos tratar de cambiar ciertas cosas que van a suceder prácticamente sí o sí si no hacemos nada, porque la gravedad nos está pegando todos los días desde arriba. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y sin más, comenzamos. Vamos a hablar sobre cómo nos está empujando todo el día algo desde arriba contra el suelo. Es que, fíjate el ejemplo típico que pongo. Tú imagínate que estás en una cascada de un río natural o en un parque acuático y te sumerges debajo de una cascada, ¿de acuerdo? Fíjate lo que sucede cuando tú te pones abajo. ¿Qué le pasa a tu cabeza? ¿Has pensado cuando tienes el agua cayéndote encima? Lo normal y que suele pasarle a todo el mundo es que la llevemos hacia adelante, hundamos nuestra cabeza hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos como una pequeña curvatura, ¿vale? En la cervical, en la C7, ¿vale? Que ya nos inclina levemente hacia adelante. El cuello desde atrás se inclina un poquito hacia adelante y es nuestra curvatura natural, esto siempre va a ser así. No podemos hacer nada. Entonces, si ya tenemos un poquito de inclinación hacia adelante y nos pegan desde arriba, imagínate una cascada de agua en el ejemplo, la cabeza va a intentar hundirse más, ¿vale? Y el agua nos va a dar más en la nuca. Te guste o no te guste, esto nos va a pasar a todos, pero ¿qué podemos hacer? Lo normal es que si no te dejas llevar por ese tema del agua que te está golpeando hacia adelante, vas a intentar ponerte erguido y si no te atragantas, lo normal es que tengas que hacer mucha tensión, mucha fuerza para mantenerte erguido y combatir esa fuerza del agua, ¿verdad? Pues en la gravedad va a pasar exactamente igual. Así que vamos a entenderlo para que no nos alarmemos. Como todos vamos a sufrir esta cascada a partir de ahora llamada gravedad, todos los días, a todas horas, estemos dentro de casa o fuera, vamos a entender que la cabeza naturalmente va a intentar irse un poquito hacia adelante. Por tanto, esto, si no hacemos nada, terminamos todos con la cabeza adelantada. Eso me parece que es bastante evidente. Ya vemos gente joven, gente mediana edad, gente mayor, con cabezas adelantadas, ¿vale? Porque están combatiendo la gravedad sin hacer nada para evitarlo. Digamos que se están dejando llevar por esa situación. Entonces, también creo que tengamos aquí que el ser humano está constantemente ahorrando energía. Somos seres cómodos y seres naturalmente diseñados para ser energéticamente eficientes hablando. Quiero decir con esto, si a mí me cuesta menos esfuerzo agacharme, doblando la espalda, sin doblar las rodillas, etc., yo voy a intentar agacharme así, porque para mi cuerpo, para mi sistema, le cuesta menos esfuerzo. Entonces somos seres vagos, cómodos, eficientes, llamémoslo como queramos, pero el hecho es que es así. Entonces, solo piénsalo, ¿cómo te tendrías que agachar a por una cosa? Todo el mundo sabe cómo se tiene que agachar más o menos. Se tiene que agachar doblando un poquito las rodillas, la espalda un poquito más recta, para levantar un peso del suelo. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente estira las rodillas, dobla columna y ahí es donde vienen los problemas. Porque estamos haciéndolo siempre tan cómodamente que la estructura debe sujetarnos de una manera que no está predispuesta para ello y por tanto a veces nos hacemos daño. Entonces, tú fíjate que esto me ha pasado a mí muchas veces,
Cuando salgo de casa a trabajar a las 7 de la mañana, que cojo el coche, normalmente voy en moto, pero cuando voy en coche me doy cuenta y me parece fascinante que podamos compartir estas experiencias, porque son cosas con las que no habíamos pensado, yo por lo menos hasta la fecha, y no sé si vosotros lo habéis podido llegar a pensar o a evidenciar. Me subo al coche por las mañanas, ¿vale? Y calibro el espejito de en medio, el retrovisor de en medio central, y lo pongo en altura. Me paso todo el día trabajando y a las 8, 8 y media de la tarde, cuando termino de trabajar, vuelvo a coger el coche y me voy para mi casa. Entonces, en ese momento, cuando yo me subo al coche, el retrovisor de en medio no está ajustado a mi altura. Y digo, pero ¿cómo puede ser si soy el mismo? ¿Vale? Me voy a poner bien erguido, voy a intentar sentarme mejor en el asiento. Digo, ya estoy bien sentado. ¿Vale? Lo coloco otra vez. Digo, igual le he dado algún golpe, una mochila, al salir del coche, le he dado un golpecito y se ha descolocado. Bueno, puede pasar. Al día siguiente vuelve a pasar lo mismo. Me voy a subir al coche y el espejito está para calibrar otra vez y digo, mira, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está pasando esto? Y entonces piensas, claro, estamos todo el día combatiendo la gravedad, estoy cansado de combatir la gravedad, puede ser de estar trabajando o incluso sentado, estoy haciendo fuerza para intentar todo el día estar erguido, para no irme contra el suelo, porque como digo, la cascada nos está golpeando desde arriba. Entonces, ¿qué está pasando? Que cuando yo llego por la noche, mi cerebro interpreta que la postura eficiente es en la que está, es en la mejor que ha podido estar a las 8 y media de la tarde, después de pasarse todo el día por ahí. Entonces, quiero decir con esto que cuando yo me subo al coche me doy cuenta que mi cuerpo entiende esa postura tan cansada como la mejor que puede hacer, ¿vale?, a esas horas del día. Entonces, tenemos que entender, ¿vale?, que aunque yo crea que estoy bien, sigo sin estar bien. Ahí es donde quería llegar. Cuando tú te sientes en el coche, después de este ejemplo, al final del día, y tú dices, estoy bien sentado, estoy con los hombros atrás, tal, no estamos como deberíamos estar o como estuvimos a las 7 de la mañana, en el ejemplo. Y eso yo me di cuenta y fui consciente y dije, vaya, sí que cambia la postura, ¿vale? Sí que me fatigo al final del día. Entonces, ¿por qué influye tanto la gravedad? Porque está todo el día golpeándonos. Entonces, nosotros debemos hacer un esfuerzo muy grande para combatirla todo el día. Por eso cuando estamos tumbados, estamos tan cómodos, porque no hay que combatir nada. Simplemente te estás dejando caer y ahí es donde termina todo tu esfuerzo. Así que tampoco quiero decir que te pases todo el día sentado ni tumbado, ¿vale? Porque esto no va de esto, pero para que lo entiendas, que necesitamos ser conscientes de estas cosas para poder hacer algo en consecuencia. Así que, dicho esto de que tenemos algo que nos está empujando, nos está intentando empujar contra el suelo todo el día, nosotros debemos hacer fuerza en contra. Entonces, muy fatigante tener que empujarnos todo el día contra el suelo para combatir esa gravedad que nos está empujando. También hemos hablado del ahorro energético. Nosotros somos seres eficientemente energéticos, ¿vale? Siempre vamos a intentar ser ahorradores a muerte. Vamos a intentar ser lo más eficientes, movernos gastando el mínimo de energía posible. Y eso nos va a llevar, en la gran mayoría de situaciones, a molestias, dolores, carencias de movilidad. Como decía en el ejemplo, cuando tú te agachas a por algo, ¿qué sucede? Vemos a la gente agachándose a por una mochila cargada de libros, ¿vale?, sin doblar las rodillas, sin poner la espalda recta, porque no se puede. Porque si estoy de rodillas, normalmente nadie baja con la espalda recta. Y eso va a generar problemas a nivel lumbar, posibles hernias, protrusiones, pues puede haber de todo. Así que tenemos que ser conscientes para poder empezar a cambiar las cosas. Entonces, también la gravedad, este es un punto muy importante. Cuando, por ejemplo, nos empuja el cuello hacia adelante, si yo empujo el cuello para adelante, para mí esto también va a ser muy cansado. Entonces, las principales adaptaciones que hace el cuerpo humano, como la espalda está generada por 4 curvas, 2 hacia adelante, 2 hacia atrás, va a intentar absorber la energía, ¿vale?, la fuerza, de la mejor manera posible. Si yo la última curva hacia adelante, que es el cuello, la acentúo, las otras curvaturas de abajo, torácica, lumbar, sacra, va a intentar adaptarse para volver a combatir la gravedad
de la mejor manera posible. Siempre estamos intentando rectificar la trayectoria, por decir así. Cuando cae algo sobre nosotros y haces esto, yo no puedo estar todo el día con la cabeza aquí adelantada. Por tanto, la zona lumbar la llevamos hacia adelante, llevamos la pelvis hacia adelante y ya parece que podemos mantener ese cuello adelantado gracias a que he llevado como el culo la pelvis hacia adelante, ¿vale? Y estoy acentuando las curvas naturales de mi columna. Es de ahí donde empiezan todos los problemas. Porque si a la primera, esto es como cuando intentamos arreglar el coche, ¿vale? Si en lugar de ir el primer día que te arreglen el coche, que tenías una tontería, y te dicen son 300 euros, y en 2 días estás con el coche otra vez en tu poder, ¿vale? Lo arreglamos. Pero si en lugar de hacer eso, te pasas 5 años con el coche medio estropeado, eso ha ido generando más y más y más problemas a nivel interno, motor, caja de cambios, tal. Luego lo llevas al taller y dice, son 2.500 euros y va a estar dentro de 4 semanas. Entonces, si nosotros abordamos las cosas al principio, cuando están empezando a suceder y vemos que, o empezamos a ser conscientes de que puede haber un problema, porque esto, sinceramente, no es natural, llevar la cabeza adelantada a muerte, la barbilla súper adelantada con respecto al pecho, esto no es natural, tenemos que empezar a pensarlo, ser conscientes de estas cosas para poder hacer algo en consecuencia. Si nadie nos dice nada, lo normal es que terminemos con cabeza adelantada, con la pelvis hacia adelante, los pies abiertos, incluso juanetes. Todo esto son puramente adaptaciones de nuestra postura luchando contra la gravedad todos los días. Y si no trabajamos musculatura, no relajamos otra musculatura, porque habría que ver cada uno dónde exactamente está compensando para abordarlo, porque no es decir, ¿y qué podemos hacer para que el cuello no se adelante? No es tan fácil, debemos ver qué movilidad tienes en el resto del cuerpo para saber por dónde tienes que trabajar. Por eso siempre insisto en la valoración, porque cada uno debe saber dónde está en ese momento, cuáles son los movimientos de sus articulaciones que no se hayan limitado para poder abordarlas. Entonces, como a modo de resumen y modo de introspección, quisiera que cada uno pensase un poco si su postura es acorde, si está ladeado hacia un lado, si tiene los hombros un poco más hundidos, o no de un lado, de otro. Todo esto son compensaciones habituales que, más que nada, es para que entendamos que existen. Por lo menos que existen. Y luego ya, en capítulos siguientes, veremos cómo podemos abordar cada una de estas cositas, porque me parece interesante que vayamos hablando, por ejemplo, qué significa un hombro más alto que otro, ¿vale? ¿Por qué dejamos o alteramos la postura en base a nuestro trabajo? Y todo esto se puede rectificar poco a poco en el tiempo. Así que, si no hacemos nada, lo normal es que terminemos todos muy compensados, generando cada vez más y más dolor, menos movilidad, más rigidez, y todo esto puede ser terrible el día de mañana. Así que, como un pequeño consejo que te puedo dar desde ya, para minimizar el impacto de la gravedad, mi sugerencia sería lo que me dicen, por ejemplo, en los cursos cuando asisto, que nos pasamos una media de 8 horas al día, 2 y 3 días, sentados, tomando apuntes, estudiando. Nos dicen, los profesores nos dicen, deberíais hacer que la gente se levante cada 20 minutos. Toda la gente, clientes que tengáis que trabajan en oficina, por ejemplo, están sentados, que se levanten cada 20 minutos, se estiren, se muevan, porque como están muy adelantados, que intenten abrirse, rodar la columna hacia un lado, hacia el otro, pero luego ellos nos tienen 8 horas sentados estudiando y tratando de optimizar el tiempo al máximo posible. Así que quiero decir que un consejito, cada 15-20 minutos, una alarma del teléfono, muy silenciosa para que no te escuche el jefe, levántate medio minuto, 1 minuto y estira la columna, rota la columna, ¿vale? Movimientos cortos, precisos, ¿vale? Tratando de girar hacia un lado y hacia otro, no hace falta aguantar, no hace falta que te cojas a nada, simplemente es como para movilizar esas vértebras y podamos empezar a hidratar todas estas articulaciones que se nutren del movimiento, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias por haber estado aquí, una semana más, nuevo capítulo, semana que viene otro nuevo súper interesante que creo que te va a encantar. Y si puedes valorarnos en Spotify, en iVoox, en YouTube, me encantaría la manita arriba. Muchísimas gracias a todos. Esto va a ser muy grande gracias a vosotros
y si os ha gustado no olvidéis compartirlo, darle a me gusta. Nos vemos